Continuamos con De Extremo a Extremo. Gracias a todos por la sintonía. Me siento muy a gusto, muy contento de poder conversar con el doctor Plutarco Arias, ex ministro de Salud, neumólogo, un hombre al servicio de la salud del pueblo dominicano que quiere entregarle a este país esta experiencia única. En el mundo ahora mismo. Una experiencia única, como lo fue el COVID-19. El libro se llama Trillando Caminos sobre la pandemia del COVID-19, visión y perspectiva. Me da mucho gusto, doctor. Un gran honor. Gracias, Michael. Un gran honor. Gracias. El honor es mío que ustedes me tengan aquí en este tremendo programa con tanto rating. Doctor, la pandemia COVID-19 impactó al mundo entero. Un fenómeno que ha ocurrido en otras etapas de la historia de la humanidad, como la peste negra y esas cosas. Pero esta tuvo una significación especial, y es que estamos en medio de una revolución tecnológica, Globalización, digital, globalización, y por eso pudimos darle un seguimiento, pudimos vivir una experiencia, cada ciudadano del mundo. Dígame su visión del COVID-19. Bien, primero te voy a decir que dentro de ese libro están las 5 pandemias más grandes en el mundo, y entre ellas está la fiebre de 1918, la peste negra, etcétera. El mismo HIV, todo ese tipo de cosas. H1N1, que fue la última que tuvimos antes de esta. Sí, señor. Influenza. Pero esa se pudo manejar de manera diferente. La influenza, por ejemplo, la influenza murieron en México solamente 398 personas, porque automáticamente nos dimos cuenta que había una pandemia, se cerraron los aeropuertos, se empezaron a hacer vuelos humanitarios, se practicó con justeza, si se quiere, se usaron las vacunas a tiempo, se prepararon, estaban listas prácticamente, y estaba también listo lo que era el medicamento que contrarrestaba ese virus. Este virus del COVID-19 es totalmente diferente, es una visita desconocida que nos llega y nadie sabe qué hacer con ella. Fue terrible, fue tremenda. Yo quisiera que al mundo no se le olvide nunca que esto pasó, porque esto nos arrodilló a todos, médicos, enfermeras, bioanalistas, sector salud, empresarios, economía, inclusive yo gobiernos. Por primera vez, doctor Plutarco, veo la OMS zigzaguear, titubear, que diríamos con los brazos cruzados. Hasta la OMS no supo en un momento determinado manejarse con toda la cientificidad que uno esperaba. Mira, en este libro hay un capítulo sobre eso de la OMS, escrito por el maestro de la medicina, que se va a exaltar hoy en el Colegio Médico Dominicano, el doctor Salvador Martínez Selmo. Creo que es el segundo capítulo que está ahí. Y ahí nos explica por qué pasó con eso. Después hay un capítulo muy interesante donde el doctor Francisco Álvarez Aquino, de la clínica Jackson de Miami, nos habla por qué tantos latinos murieron, no tenían acceso a los servicios de salud, tantos ilegales, no se han contado todavía los que se murieron. Tenían problemas ellos hasta para hacer consulta por telemedicina, porque eso les complicaba la vida y los amonestaban. O sea, hay gente, en ese libro hay de todo. En ese libro está lo que son, hay una pregunta que se hace todo el mundo en este momento. Los efectos de la vacuna. Los efectos de la vacuna no fueron tantos, como dice la gente. Hay un estudio ahí del Colegio Americano de Cardiología, en el último capítulo que yo escribí de visión y perspectiva, donde en ese capítulo se habla de 1.934.000 pacientes que se estudiaron. De esos solamente, de esos vacunados, habían 87% estaban vacunados, 1.2 tenían vacuna parcialmente y 10% estaban vacunados totalmente. Los que eran 10% vacunados totalmente no pasó nada. Los que tenían, pero claro, eran obesos, hipertensos, lo que les dio las reacciones adversas a la vacuna, pero realmente no existió esa reacción adversa grandísima como la gente dice, sino que los niveles estuvieron muy por debajo de la realidad. Y entonces, 88.7% de los pacientes que no se vacunaron, estamos hablando de esos 1.934.000, 13.000 tuvieron efectos secundarios, pero los efectos secundarios mayores tuvieron en los pacientes que eran obesos, hipertensos, y alcanzaron 88.7%, pero estaban sin vacunar. 160 pacientes de esos tenían 10 vacunación relativamente, 2 vacunas, y eso solamente alcanzaron un 10% de los efectos adversos,
y los otros, básicamente, unos 155 pacientes estaban por debajo. O sea, el número de, lo que quiero decir, los efectos secundarios que produjo la vacuna de COVID-19 fueron mínimos. Algunos sí le dio después, quizás el mantenimiento de la cadena de frío pudo habernos dado un poquito de problema a nosotros en el país, pero porque tú sabes, una vacuna que había que tenerla sobre todo bajo 70 grados, ya bajo 0,70, es demasiado. Mire, doctor, yo le di importancia a unos argumentos de unos médicos argentinos, unos médicos uruguayos, que cuestionaban de manera radical la vacuna. Sin embargo, esas opiniones no fueron aceptadas y no son aceptadas. Médicos prestigiosos, científicos de la medicina. ¿A qué se debió que no se tomó en consideración estas resistencias? Si se busca un poquito hacia atrás, y hay un documental que nosotros cuando presentamos el libro, presentamos el documental, donde yo digo que no creo en futuros inciertos. Le decía a una periodista dominicana, no creo en futuros inciertos, creo en la vacunación. Sí. Las vacunas llegaron, nosotros llegamos al gobierno el 20 de agosto. Recuerda que el único gobierno que tuvo transición en ese momento del COVID fue el gobierno dominicano de Luis Abinader, y yo era el ministro de Salud. Y el único ministro de Salud que asumió, el único neumólogo que asumió en el mundo también, o sea, me atreví. Y realmente los resultados son excelentes, los resultados que nosotros conseguimos han sido excelentes. No tenemos de qué quejarnos, tenemos la más baja letalidad que conseguimos en el mundo, 0.65. El gobierno se resaltó el trabajo del gobierno de usted y del gobierno. El presidente Abinader se mostró atento todo el tiempo. Cuando tú leías una información, ya el presidente Abinader la había leído en la mañana. Realmente tuvimos un trabajo duro, nosotros tuvimos trabajo de 20 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente muchas veces. Mire, cuando veíamos imágenes de la pandemia, por ejemplo, en Italia y en Ecuador, hubo consecuencias extremas. ¿Qué pasó ahí específicamente? Hay un capítulo ahí escrito de los italianos, cuando yo digo los italianos y la coagulación. Debe ser uno de los capítulos más adelante. Explíqueme el caso de Italia. Cuando Italia descubre que la gente se está muriendo y la coagulación, hubo mucha muerte en Italia. Sí, por eso lo resalto. En Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos tuvo que ver mucho con los ilegales y eso, pero lo de Italia específicamente, cuando ellos descubren que la sangre se está coagulando en el organismo, después que el pulmón, después que el virus bajaba de las vías respiratorias altas a las vías respiratorias bajas, empezaba una tormenta de citoquina a producirse, inflamación, tormenta inflamatoria dentro del pulmón que producía coágulos en el pulmón, o sea, y que la propia, aunque tú le pusieras anticoagulante, muchos de los pacientes que se iban a morir, aún así no respondían porque había problemas de coagulación que no cedían con nada. Entonces, otros grupos, también lo escribo ahí, otros grupos dicen claramente que no. Y hay un capítulo de coagulación escrito por la doctora Javiera Tejada y la doctora Yaira Pichardo ahí, que está sumamente interesante, que la gente tiene que buscárselo para ver qué era lo que estaba pasando. Sí. A pesar de que te pusieran anticoagulantes, tú no mejorabas. Entonces eso fue lo que pasó en Italia, cuando ellos descubrieron que estaba coagulándose la sangre, todos empezamos a usar los anticoagulantes con más certeza, con más seguridad, y logramos un éxito tremendo. Nosotros usábamos antivirales, aquí se usó de todo, hubo mucha gente que usó ivermectina, todo el mundo usó ivermectina, por más que diga que no, lo usamos. Pero en términos generales, llegaba un momento que nos dijeron que no, que eso no iba a resolver nada porque la mortalidad seguía aumentando. Hubo médicos que tomaron la ivermectina y que después, cuando llegaban a intensivo, ya llegaban muy mal y entonces se morían. Entonces, justamente era porque confiaron demasiado en la ivermectina y creían que eso le iba a servir de manera profiláctica para la situación propiamente de ellos. ¿La ciencia médica ya tiene dominio del COVID-19? Yo creo que sí, totalmente. Algunos se nos escapan, hacen encefalitis virales, hacen problemas serios. Hay uno que se llama, hay uno que se llama long COVID ahora, que es el COVID persistente, que con los síntomas. Y la variante también están produciendo alrededor de 12, te puedo decir, la variante, que es algo importante, las variantes no están cubiertas ahora por las vacunas, las últimas variantes, no se cubren las vacunas, por eso no se está insistiendo tanto con la vacunación. Pero recuerda que después que te da COVID, tú a las 12 semanas te puedes volver a dar COVID otra vez. Por eso una gente le ha dado 4 y 5 veces COVID, porque ya es endémico. Entonces, esas variantes
que hay ahora, están dejando que la gente se quede acostado 2 semanas y 3 en su casa. O sea, estamos viendo eso está también descrito ahí en el libro. ¿Y por qué está pasando eso con el famoso y el long COVID? ¿Por qué la defensa del organismo están tan baja? ¿Por qué estamos viendo tantas neumonías y tantos problemas cardiovasculares importantes? Las neumonías porque los mecanismos inmunológicos del aparato respiratorio quedaron muy estropeados con el COVID. Y el accidente cerebrovascular y los problemas cardiovasculares y los infartos en pacientes jóvenes están descritos ahí muy bien por la doctora Sara Marte, que describe claramente por qué se produce esa situación, por un daño endovascular que dejó el COVID tan grande, que está produciendo más infartos, más accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales para la gente. Mire, doctor, como usted presenta al país un libro tan voluminoso como este, Trillando Caminos sobre la pandemia del COVID-19, visión y perspectivas. El COVID agarró a la humanidad fuera de balance. Sí, totalmente. Ustedes no tenían dominio de esta enfermedad. Para nada. Y obviamente surgieron argumentos aventureros, sí, para decirlo de una manera. Muchas de esas semiverdades ya están bajo el dominio de la ciencia médica. Sí, totalmente. Nosotros hemos logrado, incluso los médicos dominicanos, fuimos los más atrevidos, por eso logramos tanto éxito con eso. Nos atrevíamos, tuvimos la fortaleza y la espontaneidad de hacer las cosas, lo hicimos y nos salió bien. Incluso hay un medicamento que se está usando ahora mismo con la variante que están apareciendo ahora, que es Remdesivir, que lo introducimos nosotros cuando yo era ministro en el Ministerio de Salud Pública, lo aprobamos y realmente es espectacular los resultados que hemos conseguido con él. Igual que con el Regencop después de la vacuna, también nos dio buenos resultados. Y te puedo decir, este libro ha estado expuesto en Madrid, en Nueva York, en New Jersey. Así veo, doctor, eso fue el lunes 3 de junio, lo presentaron ustedes en Madrid, en el Consulado Dominicano de Madrid. Y el 2 de mayo en la Ucamaima, casa llena del teatro, eso fue inmenso. Después nos fuimos el 11 de mayo, nos fuimos a Nueva York, estuvimos en Chile ya también, ahí todos los presidentes de sociedades latinoamericanas tomaron el libro, o sea, que el libro está en todas partes, es un libro que se puede conseguir en muchísimos lugares, en Amazon, en Cuesta, nosotros tenemos el libro también en la Unión Médica del Norte, aparece fácilmente, nada más tienen que llamar, buscarlo, mi secretaria de Salud. Es un libro que está a un costo regalado, solamente porque yo quiero que la gente lo lea. Está regalado. Ese libro tiene 732 páginas. Voluminoso. Muy voluminoso, es una enciclopedia. Incluso Cuesta y Amazon le tienen miedo al libro porque le ocupa demasiado espacio y daña muy barato. Entonces yo digo que el precio está muy por debajo de lo que debía tener. Doctor, yo soy enfermo con el olor de los libros. Por ejemplo, este libro huele divino. Ahí están toda la vivencia de los médicos y toda la dificultad que tuvo, la incertidumbre, el sector salud al desnudo, los problemas del sistema de salud. Y cuando yo tomé el sistema de salud de este país, lo tomé con el sistema colapsado totalmente. Claro. Y gracias a Dios puedo decir que salimos a flote y entregamos en buenos números la pandemia. Mire, doctor, en esa cámara que está ahí, dígale algo al pueblo dominicano sobre su experiencia con el COVID-19, finalmente. Mi experiencia con el COVID-19, que llegó, fue una visita desconocida, que desconocían muchos médicos qué hacer, que al final las vivencias, muchos médicos pusimos por encima el deber y el derecho, dice el prologuista José Natalio Redondo, por encima de los derechos, y la solidaridad del pueblo dominicano se puso de manifiesto más que nunca con eso. E incluso yo puedo decir aquí que te están viendo fuera de este país, que las remesas que llegaron de los dominicanos fueron tantas, que alrededor andan de 61.000 millones mensuales, en lo que ellos traen en los bolsillos cuando vienen, y que se animaron a venir a su país cuando abrimos los aeropuertos y a darnos ese consuelo y ese apoyo. Y nosotros controlamos béisbol, tuvimos campeonato, ganaron las Águilas, por cierto, como ganaron las Águilas. Tuvimos béisbol, tuvimos fútbol, tuvimos kartismo, tuvimos de todo, y todo nos salió bien, pero con grandes controles. Nosotros nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana, después que hablábamos con el presidente, nos levantábamos a las 6:30 de la mañana a trabajar. Hicimos lo posible. Sí, es un buen trabajo. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho, me siento satisfecho, me siento honrado. Ha sido uno de mis grandes logros en mi vida. Eso ha hecho que me hayan hecho maestro de la medicina. Van 53 reconocimientos, te lo tengo que decir. Qué bueno. Tengo que decirlo hoy, Qué bueno. después de hasta
hasta, te voy a decir, el último reconocimiento fue en Santiago, que llegué el jueves en la mañana, para el Congreso Nacional de Neumología me lo dedicaron a mí, me dieron el botón dorado de neumología también, me hicieron presidente de la Sociedad de Neumología Unánime, y aparte de eso, en el Congreso del Estado de New Jersey, me acaba de dar, el Senado de Estado de New Jersey me acaba de dar un reconocimiento especial a mí, igual que la ciudad de Patterson. O sea que gracias a eso, y quiero aprovechar para darle las gracias al cónsul de Nueva York, Eligio Jaque, al cónsul de New Jersey, a Ángel Pichardo, a la cónsul de Miami, a Janilda Vázquez, al embajador en Madrid, Juan Bolívar Díaz, y al cónsul Miguel Vázquez. O sea, esta gente ha estado, excelente. Y el de Chile ni se diga, el amigo Fausto Lee, que es un hombre especial, ni se diga. O sea, y igualmente a la Pucamaima, al rector de la universidad, al rector de la UAS, o sea, todos han estado al lado mío, al rector de UTESA, al canciller de UTESA, Fran Rodríguez, todos han estado al lado mío para que el libro se proyecte y que todo el mundo lo lea y les llegue. Gracias a ustedes y gracias a don Juan Ramón Gómez Díaz, con mucho cariño. Hay un libro para él y un libro para ustedes, los productores del programa, y si necesitan otro más me avisan. Muchas gracias, doctor Plutarco. Muchas gracias. Miren aquí, ya usted puede conseguir esta hermosa experiencia del COVID-19. ¡Listo! Luis Miguel de la Marga está listo para entregarle al país lo mejor de su repertorio. No se mueva, esta es la Casa de la Música.